dirigido para directores de obra y supervisores. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Felipe de Jesús García Rodríguez. Es pues todo un conferencista internacional. Nos va a hablar sobre los fundamentos del concreto. Bien, hablar un poquito de él, pues, que no hablar sus primeros 12 años de ejercicio profesional, dedicado directamente a la arquitectura, obras, edificaciones en diversos estados del país. 18 años en la empresa, asesor técnico y coordinador de especificaciones desde 1993. Coordinador y especificador de múltiples trabajos de rehabilitación de estructuras y tecnologías de concreto. 3 años como gerente técnico de la empresa Mapei de México. Pues Mapei es una empresa líder, ¿no?, mundial en productos técnicos para la construcción. Nuestro expositor le tocó participar con ellos del 2011 al 2013. También le tocó ser presidente del capítulo Ciudad de México del American Concrete Institute de 2007 a 2008. Desde el año 2010, director general de su empresa Gargil, Servicios de Ingeniería, donde ha tenido participación en diferentes proyectos de la construcción y rehabilitación de estructuras. Para todos y gracias por asistir y agradecer primeramente al colegio y a ti, Gerardo, el entusiasmo que has tenido para coordinar este tipo de eventos y algunos otros más. Vamos a empezar entonces la presentación, pero nos dé tiempo de verlo. Perfecto. Entonces vamos a empezar a ver lo que son fundamentos del concreto, ¿sí? ¿Qué es el concreto? Primeramente nos preguntamos. La definición simple y más socorrida, más pronunciada cuando damos los cursos es una piedra artificial. Pues no deja de ser una verdad completa, ¿sí? Una piedra artificial. Hay la teoría clásica que habla que el concreto de cemento Portland, la matriz cementante, es una de cemento Portland y agua. ¿Te cortó? Perdón. No sé si están escuchando. Alguien me dijo que... Sí, se escucha. Ah, perfecto. Y la teoría actual es el concreto es un material compuesto que consiste esencialmente en un medio cementante que es cemento Portland agua con agregados. El micrófono. El micrófono, ¿pudiera activarlo, por favor? Se desactivó el micrófono, ingeniero. A ver si ya se escucha. Sí, todo bien. ¿Sí? Actualmente no se concibe un concreto, sobre todo el tipo industrial, concreto premezclado, si no va adicionado con aditivos. Entonces, la definición clásica del concreto debería ser una pasta cementante que está formada por cemento, agua, los agregados y aditivos. Se volvió a apagar el micrófono. Ingeniero Felipe, el micrófono está apagado.
Ahí A está, ver, ingeniero. nuevamente. Ahí está bien. Sí, dentro de las proporciones de un concreto, normalmente tenemos el 63% aproximadamente agregados, un 0.3% de aditivo, un 15% de cemento y 23% de agua. Cuando yo pregunto en los cursos, me gusta dar cuál es el material más importante del concreto, unos dicen el cemento por el costo, otros dicen agregados por el volumen, etcétera. Al agua me la dejan un poco aparte, ¿sí? Pero la contestación es cuál es lo más importante. Los 4 o los 5 componentes del concreto son importantes, ¿sí? Si uno de ellos falla, nuestro concreto no va a ser el producto que nosotros requerimos para cumplir las necesidades que buscamos. Eso es importante. Entonces, todos y cada uno de ellos son importantes. En el cuadro izquierdo vemos que el concreto está sujeto a imponderables. Algunos imponderables, como en ese caso de ese guerrillero, pues no tenemos defensa alguna, ¿sí? Podemos comenzar a hablar de las eras de la historia, ¿sí? Anteriormente y en la secundaria lo vimos, la edad de piedra, ¿sí? Donde todo era muy artesanal, la edad de los metales que ya comenzaban a tener una cierta participación, la metalurgia, ¿sí? Y actualmente, ¿sí? Podemos hablar de que estamos viviendo la edad del concreto, ¿sí? Desde la época de los romanos, anteriormente en Chile, ya desde antes de los romanos, se tienen evidencias de algunos materiales cementantes con lo que hicieron algunas de las obras imponentes que hasta la fecha existen. Los romanos se diferenciaron por las grandes estructuras que tenían y que tienen todavía hasta la fecha, sobre todo hablando de los acueductos. En América, tanto los mayas, los aztecas, tuvieron también bastantes obras que pudieran llamarse a base de cemento. No el cemento que conocemos, pero sí son obras importantes. El cemento es un material que yo le llamo, es un material noble, es un material hermoso, ¿sí? Los que amamos el concreto, realmente seguimos, cada vez que nos metemos más a él, encontramos nuevas cualidades, encontramos nuevas cosas y podemos hacer con él lo que querramos. La imaginación es el límite, ¿sí? Y vamos a ver más adelante cuáles son las obras, algunas de las obras importantes que tenemos. Este es un cuadro más o menos del avance del progreso que ha tenido el cemento, y como son, por ejemplo, les mencionaba yo, hace 5,000 años en Chile ya se tenían algunas obras de piedra unidas por aglomerante, pero no es sino hasta principios, en la segunda década del siglo XIX, donde un constructor de Inglaterra, un albañil de Inglaterra, descubre y patenta el nombre de Cemento Portland, donde se da el desarrollo mucho mayor que hasta la fecha tenemos. Actualmente ya todo eso queda obsoleto, ¿sí? Estamos hablando ya de la nanotecnología, que vamos a ver más adelante, tal vez en algún otro curso que se dé, que están hablando ya de los alcances que tiene el concreto, ¿sí? Que ya no tiene nada que ver con los que teníamos hace muchos años. El concreto romano, ¿sí? En el año 25 antes de Cristo, un escritor, Vitruvio, señala que para edificios hay una especificación, y en este punto vamos a hacer un paréntesis muy importante más adelante sobre las especificaciones del concreto, ¿sí?
Pero en ese caso, en ese momento, la especificación era muy simple. Era una parte de cal, 3 partes de puzolana para obras en edificios habitacionales, auditorios, etcétera. Y para trabajos en construcciones que iban a estar bajo el agua, era una parte de cal y solo 2 partes de puzolana. Entonces ya comenzamos a ver la tecnología del concreto de una manera que hasta la fecha, se sigue utilizando. En América, ya les señalé, en Chile se hicieron muchas obras, los mayas, los incas, Teotihuacán, los aztecas, hicieron obras impresionantes que hasta la fecha siguen prevaleciendo, ¿sí? Insisto yo, hoy estamos viviendo la edad del concreto. No hay un producto de mayor consumo en el mundo que iguale al concreto. Un producto manufacturado. Podemos hablar que el agua siempre va a acompañar al concreto y son los productos de mayor consumo en el mundo. Y tenemos obras majestuosas y cada día aparecen nuevas obras que nos van a que nos permiten seguir enamorándonos de ese producto tan hermoso que es el concreto. El concreto debe ser resistente, ¿sí? Y resistente no solo desde en el aspecto de resistencia a compresión, resistencia mecánica, flexión, etcétera. Sí, debe ser resistente al servicio, debe ser durable sobre todo, ¿sí? Este es el concreto. Muchas veces nos olvidamos de especificar correctamente. El primer punto que nosotros tenemos que señalar para la necesidad de un concreto es para qué lo queremos. Si no sabemos para qué lo queremos, va a ser muy difícil que tengamos un concreto que cumpla con las necesidades que el proyecto necesita, ¿sí? Anteriormente, hace algunos años todavía, la forma más práctica y más común para tener concreto era levantando el teléfono, ¿sí? Hoy ya no tienen necesidad de levantarlo, simplemente lo marcan. Pero esa forma de tener el concreto, ¿sí? Le endosa toda la responsabilidad al premezclador, ¿sí? Pero si no sabemos qué pedir, seguimos en las manos del premezclador. En esta pequeña charla que estamos iniciando, ¿sí? Vamos a tratar de señalar cuáles son las cosas que debemos marcar, ¿sí? Para tener acceso a un concreto que nos permita cumplir con las necesidades de la obra. Estas son algunas de las obras majestuosas que se han hecho, ¿sí? El concreto se considera siempre un material frágil, aunque tiene una pequeña cantidad de acciones plásticas. Para hacer la pareja perfecta, utilizamos el concreto reforzado, el concreto reforzado, y el acero cumple ese papel de hacer menos frágil el concreto, ¿sí? Tenemos también la necesidad de checar cuál es las cavidades del concreto, es decir, la cantidad de aire que tiene el concreto, ¿sí? El concreto por naturaleza lleva un porcentaje de aire que no debe estar rebasando arriba del 2-3%, ¿sí? Cuando tenemos necesidad de especificar un concreto con más contenido de aire, eso va por especificación y se usa para tal fin aditivos especiales que son inclusores de aire, pero son para obras, digamos, que lo requieren, que lo necesitan, como puede ser un piso industrial, como puede ser una obra de infraestructura hidráulica, una obra permeable, un concreto permeable, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros conociendo algunas de las propiedades del concreto, podemos definir qué necesitamos del mismo. Entonces, como les señalaba yo anteriormente, el concreto es el material de mayor consumo en el mundo. El consumo de cemento alcanzó las 4,100
29 millones de toneladas en 2016, logrando un avance del 1.8%, a pesar de que en el 2015 hubo una contracción con respecto al año anterior. China sigue siendo el mayor consumidor de cemento. En el año 2016 alcanzó 2.395 millones de toneladas. ¿Sí? Esta es más o menos la producción mundial de cemento en millones de toneladas. Sigue siendo China el de mayor porcentaje, el 10%, la India el 4.4%, etcétera. Son datos que se pueden encontrar en cualquier documento y son fuente de internet lo que yo les estoy presentando. Esta es la distribución del mercado en México, donde CEMEX sigue siendo el de mayor consumo o el que tiene mayor abarca mayor el mercado, mayormente el mercado, con el 52%, Holcim el 20%, Cementos Cruz Azul el 14%, Moctezuma el 6.9%, Fortaleza aquí le señalan con el 5%, no sé si todavía esté en ese porcentaje, porque ha ido ganando mucho terreno Fortaleza, aunque en el norte del país, en la zona donde la mayoría de ustedes está, ni Cruz Azul ni Fortaleza tienen mucha presencia, pero no dejan de ser a nivel nacional los mayores fabricantes de cemento. El grupo Cementos Chihuahua abarca el 3%, es una empresa importante, una empresa con mucha tecnología, como cualquiera de ellas, pero es una empresa local, ¿sí? Es una empresa local que originalmente tiene alguna relación muy estrecha con la gente de Cemex y hay un convenio ahí que se respeta de no invasión de los campos. Entonces, el Grupo Cemento Chihuahua sigue conservando, su mercado y se le respeta mucho. Vamos a pasar a lo que son el concreto y sus componentes. Como ya vimos anteriormente, los componentes del concreto son básicamente 4. Es el cemento, los agregados, que podemos dividirlos en agregado grueso y agregado fino, el agua y los aditivos y adiciones. El concreto, como dijimos, es un material artificial formado por la mezcla de cemento, grava, arena, agua, ¿sí? En cantidades predeterminadas, y los aditivos. En el campo de los aditivos, como lo vamos a ver más adelante, hay que tener mucho cuidado. Los aditivos son excelentes productos, pero que hay que saberlos manejar bien. Hay que asesorarnos bien, porque si sobredosificamos el aditivo, podemos darle al concreto características muy diferentes a las que estamos buscando. Lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, para la elaboración de cemento, pues ya hemos visto hasta el cansancio estos cuadros. Es la piedra caliza, se calcina junto con la arcilla, el horno a 1450 grados, se produce clinker, el clinker más yeso, tenemos la molienda del cemento y tenemos por fin el producto final, que es un cemento. La calidad del mismo va a depender mucho de la materia prima y del proceso de manufactura, ¿sí? En las proporciones en volumen de los materiales usados en el concreto, como ya lo vimos, el 62.7 son aproximadamente agregados. Pueden ser estos volúmenes pueden cambiar dependiendo del tipo de concreto que vamos a elaborar, ¿sí? No es lo mismo para un concreto de alto desempeño que para un concreto convencional, ¿sí? Antes yo mencionaba para un concreto no importante o una obra no importante, pero he de reconocer que para una persona que está haciendo su casa, la obra más importante para él es la casa que está construyendo. Entonces, todas las obras deben manejarse con la importancia y el profesionalismo que lo requiere.
Entonces, el cemento sería aproximadamente el 15% y un aditivo, ¿sí? No forma o no, su porcentaje no excede finalmente del 1%, 2% cuando mucho, ya con adiciones. Esta es la carátula de la norma técnica mexicana, la 414, ¿sí? Que actualmente nos rige. Anteriormente, y como casi la mayoría de las cosas en el campo de la construcción, nos regíamos por las normas ASTM, ¿sí? ¿Por qué? Porque era muy fácil obtenerlas. Era muy fácil, no tenía sentido, perdón, inventar el hilo negro si ya todo estaba inventado. Las tropicalizábamos, las adaptábamos al mercado nacional y trabajábamos sobre ella. Por la necesidad que hubo en un momento dado del cumplimiento de la que norma STM de los cementos, donde hablaba cemento tipo 1, tipo 2, etcétera, que era muy difícil y muy costoso lograr esa clasificación, cumplir con esa clasificación. Los cementeros mexicanos, sobre todo, constructores y el Comité de Normalización, se dieron a la tarea de normalizar nuevamente lo que es la norma mexicana del cemento. Esta es la clasificación de cementos hidráulicos nacional, el CPO, que es cemento Portland ordinario, y el CPP, que es el cemento Portland puzolánico. Existen otros cementos. La realidad es que en el mercado difícilmente vamos a conseguir otros cementos que no sean los dos primeros que señalé. Los otros generalmente son bajo pedido, con una cantidad mínima de compra, que dificultan mucho el poder comercializar o poder consumir esos aditivos. También se encuentran el cemento Portland compuesto, ¿sí? La clase va a ser 20, 30, 40, 30R, 40R, se refieren mucho a la resistencia temprana que se le va a dar al cemento, en teoría. ¿Y por qué en teoría? Porque la resistencia finalmente la va a dar no solo el cemento, sino la va a dar todo el conjunto de las etapas de elaboración del concreto que vamos a tener. Algunas características especiales que pueden tener nuestros cementos son el RS, que es resistencia a sulfatos, que es muy común, el BRA, que es baja reactividad álcali agregado, el BCH, que es bajo calor de hidratación, y el cemento blanco, ¿sí? Esos son los típicos o las clases de cemento que tenemos en México. Estas son, como les señalaba, la clasificación, ya dependiendo de la resistencia que se espera a los 28 días, de acuerdo a la NMX 031. Estas son la clasificación con características especiales que ya las señalamos anteriormente. No vamos a detenernos mucho en eso, ¿sí? Esta es la norma mexicana, sus especificaciones, las características especiales que debe cumplir, el porcentaje que debe tener de expansión, por ejemplo, el RS resistente a sulfatos, la expansión por ataque de sulfatos al concreto, ¿sí? Y esos son sus límites. Los cuatro compuestos principales del cemento son los siguientes, ¿sí? Y ellos van a, dependiendo de la cantidad de cada uno de ellos, van a darle características especiales al cemento. ¿Y por qué? Es importante conocer las características importantes del cemento, porque de ellas, perdón, porque parte de ellas nos van a dar finalmente las características finales de nuestro cemento, de nuestro concreto, perdón. Un concreto con una finura más amplia, ¿sí? Nos va a requerir mayor cantidad de agua, y ese mayor requerimiento de agua va a alterar, si no lo controlamos, si no lo visualizamos, la resistencia final de nuestro concreto.
Estamos hablando del silicato tricálcico, el dicálcico, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico. Esos compuestos forman el mayor porcentaje de los compuestos de cemento y cada uno de ellos tiene incidencia especial sobre las características especiales del mismo cemento. Estos son los tipos de cemento Portland, la norma mexicana y la norma ASTM, ¿sí? Y que estos son los porcentajes que vamos a tener. Como yo les mencionaba, un cemento con mayor porcentaje del tricálcico, por ejemplo, el CPO, que es mayor que el CPO resistente a sulfatos, va a tener mayor incidencia sobre el tiempo de fraguado, etcétera, que el siguiente, pero no va a tener la misma resistencia a los sulfatos que va a tener el otro, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos debemos conocer y debemos saber cómo van a incidir en la característica final del concreto para en un momento dado poder especificar correctamente qué cemento necesitamos, qué cemento requerimos. Perdón, esto nos va a ver lo que tienen que ver en la resistencia a compresión, en el tiempo de fraguado, el calor de hidratación, cuáles son los componentes que van a intervenir en ellos. En cuanto al color, el tetracálcico, el ferroaluminato tetracálcico, es el que va a tener mayor incidencia. Estos son algunos cementos especiales para obras petroleras, que no es tema de esta charla, pero sí conviene mencionarlos. Cuando no sabemos, nos preguntan sobre o nos mencionan estos tipos de cemento y nos quedamos con la cara de Watt. Otro de los componentes importantes del concreto, hablamos de los agregados. Los agregados pueden dividirse en rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas de acuerdo a su naturaleza, y esta es la división de los agregados de acuerdo a cada una de ellas, de esa clasificación, que puede ser granito, basalto, arenisca, caliza, arcilla, etcétera. ¿Cuál es el mejor agregado? ¿Sí? Podríamos pensar un basalto, un agregado resistente y duro, pero ¿para qué lo necesitamos? Eso es lo importante. Nosotros tenemos que saber qué requerimos para saber cuál es el agregado más adecuado para nuestro concreto, ¿sí? Por ejemplo, ahorita se me ocurre un concreto ligero, si le ponemos basalto, si le ponemos un agregado de alta densidad, pues de ligero nos va a costar algo de trabajo, ¿sí? A un concreto con otras características, si le metemos un agregado poroso, ¿sí? Una pizarra, algún tipo de agregado no muy denso, pues también nos va a costar trabajo cumplir con esas especificaciones. Entonces, si bien es cierto que en la República Mexicana tenemos una deficiencia grande de agregados, tenemos agregados malos, se puede decir, también es cierto que tenemos la versatilidad de seleccionar los más adecuados de acuerdo a lo que necesitamos, ¿sí? Y estos agregados podemos darles una ayudadita por medio de adiciones o por medio de cementos especiales, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a definir eso. Los agregados no tienen ninguna participación en las reacciones químicas que se dan en la pasta del cemento o para que la pasta de cemento endurezca o frague, ¿sí? Pero sí hacen que el material final, que es el concreto, sea práctico y sea económico. Va a depender, como en el caso del cemento, del origen de los agregados, del tamaño de los agregados, de la forma del agregado, etcétera. Cada una de las características del agregado, ¿sí?, le va a dar las características finales al concreto, ¿sí? No hay pierde. Aquí un agregado malo no va a originar un concreto bueno, ¿sí?
difícilmente. Sí lo podemos ayudar, pero generalmente lo que vamos a esperar es un concreto no de muy buena calidad. Los agregados, la definición es el material granular, el cual puede ser de natural o puede ser mediante un proceso, ¿sí? Puede ser mixto, puede ser artificial, ¿sí? Y ya mezclado con el cemento, las aguas y los aditivos, forman un concreto o un mortero hidráulico. Este es un cuadro, ¿sí? Donde vienen los diferentes agregados que tenemos, clasificados de acuerdo a su origen, a su proceso de manufactura, en muchos de los casos, ¿sí? Al tipo y a la calidad, desde el punto de vista físico y químico, y buscando finalmente la calidad final de nuestro concreto. No nos vamos a detener mucho en este cuadro, ¿sí? Como les decía, los agregados se pueden clasificar por su modo de fragmentación, por el tamaño de la partícula, por el origen, por la composición e inclusive por el color. En el caso de concretos arquitectónicos, concretos de color, es muy importante el color mismo de los agregados, ¿sí? Los agregados gruesos es el retenido en la malla número 4, 4.75 milímetros, y que pasa la malla 3,5, ¿sí? El agregado fino es un agregado que pasa la malla número 4 y es retenido por la malla 200, ¿sí? El agregado que pasa la malla de 3/8 y casi totalmente pasa la malla número 4 es predominantemente retenido por la malla 200 y se denomina arena. Estas son nuevamente la clasificación de los diferentes tipos de agregados de acuerdo a su origen. Las características finales del concreto hidráulico van a depender mucho de las características de calidad de los agregados, ¿sí? Dependiendo mucho de la clasificación del tipo de roca, ¿sí? Va a depender y van a incidir mucho por su forma, su textura, la adherencia que van a tener, la resistencia mecánica, la tenacidad, abrasión, peso unitario, porosidad, humedad, sustancias deleterias, la sanidad, la reactividad es un punto muy importante. ¿A qué se debe la reactividad al caliagregado? Anteriormente, y digo hace 20, 25 años, escuché a muchos ingenieros incluso burlarse de que decían que en México no teníamos ese problema y que todo el problema era del río Bravo para arriba, ¿sí? Entonces era el karma que Dios había dado para que nuestros vecinos, por esos territorios que robaron o que se apropiaron del país, para no entrar en polémicas políticas, tenían ese karma encima. La realidad es que en México también tenemos agregados reactivos, ¿sí? No habíamos estudiado mucho el fenómeno. Hace algunos años me tocó ir a revisar una obra en el sureste de México donde había una reacción álcali agregado que se da y es muy fácil detectar porque hagan de cuenta que es una mielecilla que le salen al agrietamiento, a las fisuras del concreto, pero aparecen generalmente después de los 14, 15 años de existencia de la estructura. Me tocó un caso, ese mismo caso, me tocó escuchar algún comentario de también un experto, y lo pongo entre comillas, que decía que era una contracción por secado. Después de 14 años, difícilmente se da ese fenómeno. De hecho, no se da, pero bueno, no es el tema de esta charla. También la granulometría del concreto, de los agregados y el tamaño máximo va a incidir en las características finales del concreto. Se hace una prueba que es la prueba muy importante y sobre todo los premezcladores lo hacen para sus
agregados, que es la prueba de desgaste. No se hace directamente sobre ella, se hace un elemento de concreto, una plancha, y sobre él se pasan los balines, se pasan a la prueba y se mide el desgaste que va teniendo la estructura en base a las características y a las propiedades que les están dando los agregados. Sí, el módulo de elasticidad es importante checarlo en cada uno de los agregados porque en base a eso podemos lograr la resistencia que nosotros podamos o buscamos tener. No así en el concreto de alto comportamiento, donde los agregados es el punto débil de ese concreto, ¿sí? Ya que difícilmente vamos a encontrar agregados que tengan una resistencia final de 400 kilos sobre centímetro cuadrado de F'C, ¿sí? Y los agregados de alto comportamiento, estamos hablando de un F'C de 800, 1000 o 1200. Entonces, ahí son otras características que buscamos y no necesariamente el volumen de los agregados va a ser muy alto. Esta es la clasificación de la arena por su módulo de finura y los límites de aceptación para el concreto, que andan siempre entre 2.3 y 3.1, ¿sí? Además, no debe tener más del 45% retenido en 2 mallas consecutivas. Este es el módulo de finura que nosotros debemos buscar que cumpla nuestra arena para poder utilizarla en el concreto que vamos a elaborar. Resumiendo, ¿qué nos debe importar de los agregados durante la fabricación del concreto? Los agregados deben estar constituidos por partículas limpias, resistentes, durables, ¿sí? Y capaces de presentar buena adhesión con la pasta de cemento. Las ventajas técnicas que vamos a tener es mayor estabilidad volumétrica y durabilidad del concreto. Como yo les decía anteriormente, en la actualidad el F'C no deja de ser importante, pero no es lo más importante en el concreto. Aunque muchas premezcladoras todavía venden el concreto como F'C, ¿sí? La mayor argumento de ventas es el F'C, pero no necesariamente lo que mayormente nos debe importar en todos los casos. Estoy ahorita en estos días asesorando un caso de un piso industrial donde su F'C es de 300, pero sometido a agresiones muy fuertes. Es un obrador de carnes de carne animal, ¿sí? Que está sometido a muchas agresiones químicas, ¿sí? Y donde el F'C, pues es importante, pero no le ayuda como debería de ayudarle. No se utilizó, al incluir, no se utilizaron adiciones, se utilizó un revenimiento muy alto de 14, ¿sí? No se utilizaron aditivos fluidificantes o plastificantes, etcétera. Entonces, si bien es cierto que para una estructura ese concreto sería excelente para una columna, para una trave, etcétera, para un piso industrial no necesariamente es lo mejor. Entonces, insisto yo, debemos siempre saber qué necesitamos para pedir exactamente el producto que nos va a cumplir con lo que nosotros requerimos. Les mencionaba, con agregados débiles o de mala calidad, no se pueden producir concretos resistentes o durables. Es muy difícil lograr eso, no hay milagros en este campo. En cuanto al agua para concretos, los usos del agua se dan en 3 etapas: el mezclado, en el curado y en el lavado de los agregados. ¿Sí? ¿Sí? Y cada uno debe cumplir. Es el patito feo el agua, el patito feo de las especificaciones, aunque sí está normalizado, hay diferentes normas, ¿sí? Pero es como que se le da menos importancia o menos énfasis en esas especificaciones del agua. Muchas veces nos dicen
Y aquí está, nos dice, el tipo del agua debe ser potable. Pero ¿qué pasa en México? ¿Cómo potabilizamos el agua? Con cloro. Y el porcentaje de cloro, dependiendo del tipo de concreto, puede exceder mucho la normatividad o las recomendaciones que la ACI señala para tal fin, ¿sí? Entonces, no necesariamente siendo agua potable va a cumplir con ciertas especificaciones. ¿Podemos utilizar agua de mar? Sí, podemos utilizar agua de mar, dependiendo de la estructura y que no lleve acero de refuerzo, ¿sí? Podemos utilizar aguas ácidas, alcalinas, industriales, incluso aguas negras, pero vamos a saber cómo las utilizamos y en qué las vamos a utilizar, ¿sí? Las fuentes de suministro pueden ser varias, la red de suministro público, los pozos, manantiales, arroyos, ríos, etcétera. El mayor consumo y la fuente de suministro en obras de infraestructura como una hidroeléctrica, etcétera, pues será en los ríos mismos que vamos a controlar con esa obra. ¿Cuál es la función del agua? Es reaccionar con el cemento en el proceso de hidratación y debe existir un equilibrio adecuado entre el agua y el cemento. Si nosotros excedemos la cantidad de agua que le estamos adicionando a nuestro cemento, a nuestro concreto, vamos a alterar primeramente la resistencia y después, sobre todo, la durabilidad. A mayor cantidad de agua, hay mayor agua suelta va a quedar en el concreto, mayor porcentaje de evaporación, va a haber mayor contracción por secado, etcétera. Entonces, tenemos que tener un total equilibrio en el uso del agua combinado con el cemento, ¿sí? El agua va a proporcionar consistencia, va a propiciar el desarrollo del fraguado, va a generar calor, va a tener una resistencia a compresión y sobre todo de ella va a depender mucho la durabilidad final de nuestro concreto, ¿sí? Es importante mencionar, insisto en este punto, la durabilidad. El concreto debe ser durable y dentro de las características que se me olvidó mencionar, cuando mencioné que el concreto debe ser barato, debe ser eh, durable, etcétera, debe ser amable con el medio ambiente, ¿sí? Y ya vienen otros tipos de concreto, inclusive desde la fabricación del cemento, donde ya los obligan a tener receptores del CO2 para, se mencionaba, según estudios, que una tonelada de cemento, el fabricar una tonelada de cemento producía 2 toneladas de CO2 al medio ambiente. Entonces, no era muy amable o no es muy amable esa situación con el medio ambiente. En este caso, ya se está buscando que en nuestro producto o nuestro querido concreto sea amable con el medio ambiente. Estas son las normas de calidad del agua para morteros y concretos de varios países, Argentina, Chile, etcétera, ¿sí? México, Venezuela, Estados Unidos, la norma C94. Estos son los límites químicos del agua y va a depender mucho del tipo de concreto que vamos a necesitar. Por ejemplo, la concentración máxima en partes por millón de cloruro, en ciertos casos no se permite ni un porcentaje mínimo, ¿sí? Y en algunos casos, ¿sí? Dependiendo de las condiciones del medio ambiente, de las condiciones de servicio, podemos tener hasta 3,000 en el caso del sulfato. En el caso del cloruro, la norma que lo señala es la 512. Entonces, todo esto debemos conocerlo cuando nosotros vamos a especificar un concreto o cuando nosotros vamos a solicitar un concreto. Este es el análisis típico del agua con las partículas en partes por millón, ¿sí? Las sustancias químicas que debe tener, el abastecimiento que va a tener, ¿sí? Y comparado con el agua de mar. Como les decía, el agua de mar
sí puede utilizarse para algunos elementos, siempre y cuando el acero de refuerzo no aparezca en los mismos. Estas son las normas, como ya vimos, que señalan los requisitos que debe cumplir el agua para elaborar nuestro concreto. Y llegamos a un punto que vamos a hacer un poco más énfasis en los aditivos para concreto. Generalmente los aditivos nosotros creemos que son productos milagrosos que nos van a solucionar todos nuestros problemas. Realmente un aditivo tiene que manejarse con mucho tacto, tiene que manejarse con mucho conocimiento, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata este asunto. Los aditivos es una sustancia química generalmente dosificada abajo del 5% del peso del cemento, ¿sí? Es diferente, obviamente, a los agregados, al cemento, al agua y a las fibras de refuerzo en los casos que se utiliza. Se agrega al concreto mortero durante su elaboración o directamente en obra, ¿sí? Y ¿qué se busca con él? Modificar algunas de las propiedades físicas, ya sea en estado fresco, ¿sí? O en estado endurecido, y que puedan adaptarse o adecuarse a las especificaciones de la obra, ¿sí? Es muy simple. ¿Cuáles son las razones para usar aditivos? ¿Sí? Incrementar la trabajabilidad sin cambiar el contenido de agua, reducir el contenido de agua sin cambiar la trabajabilidad, efectuar una combinación de ambas cualidades, ajustar el tiempo de fraguado, reducir la segregación y o el sangrado del concreto, ¿sí? El piso que yo les mencionaba por la relación agua-cemento tan alta que tiene, produjo un sangrado muy fuerte y a la vez produjo que esa parte del sangrado donde se acumula el agua con el cemento, la relación agua-cemento aumenta considerablemente, reduce la resistencia de esa parte del concreto y obviamente se va a botar y se está botando. Otra de las razones para usar el aditivo es mejorar la bombeabilidad, acelerar la tasa de desarrollo de resistencia de edades tempranas, incrementar la resistencia, mejorar la durabilidad, disminuir el costo total de los materiales, aunque este es un argumento de ventas de toda la gente que yo en algún momento fui vendedor, asesor técnico de la venta de aditivos, era un argumento de ventas que después nos lo prohibió la empresa porque no es un argumento que beneficie o que sea tan fuerte en su fortaleza como las características físicas que se deben buscar en el concreto. ¿Sí? Si bien es cierto que pueden disminuir el costo, este costo no es tan representativo que pueda significar la diferencia entre utilizar o no utilizar aditivos, ¿sí? Puede compensar las pobres propiedades de los agregados, como les decía, no necesariamente van a ser los aditivos, pero sí pueden ser las adiciones, que es otra cosa. ¿Cuáles son los tipos de aditivos? Generalmente se clasifican de acuerdo a su efecto en plastificantes, partiendo de los reductores de agua, los superplastificantes, los inclusores de aire, los acelerantes, retardantes, ¿sí? Algunos aditivos proporcionan una combinación de varias propiedades como plastificantes y retardantes o plastificantes e inclusores de aire. Existen los exclusores de aire, existen infinidad de aditivos, pero hay que saber asesorarnos, ¿sí? Esta es la clasificación de los aditivos en una norma mexicana, el tipo A, que es el reductor de agua, etcétera. Esta tabla aparece en cualquier documento sobre el tema, ¿sí? Y cada uno de ellos va a dar ciertas características especiales. Hay que tener especial cuidado a la hora de pedir un aditivo, ¿sí?
¿Qué necesitamos que el aditivo nos haga en nuestro concreto para saber pedir el aditivo especial? En mi tiempo también de estar trabajando en esas grandes empresas donde tuve la fortuna de trabajar, llegaban y nos pedían, quiero un aditivo. ¿Qué aditivo quiere? Uno de un botecito amarillo. Sí, pero ¿para qué lo quiere? No, es que con ese me lo recomendaron, sí, pero ¿qué va a hacer en su concreto? O sea, tiene uno que buscarle, sí, o el vendedor de aditivos o el técnico de los aditivos tiene que escarbar exactamente qué es lo que el cliente quiere. Muchas empresas les venden lo primero que tienen porque es lo único que tienen, pero no necesariamente es lo que nos va a servir a nosotros en obra, ¿sí? También hay que tener mucho cuidado en las dosificaciones que recomienda la persona que nos está asesorando, ¿sí? Alguna vez me tocó también participar en un reclamo donde nos estaban reclamando que el aditivo no servía. El problema es que nos pidieron un aditivo para poder descimbrar a los 3 días. Se recomendó un aditivo, se recomendó la dosificación, pero a la persona encargada de la obra se le hizo fácil si por decir algo, con el 1% descimbrábamos a los 3 días, pues métele el 3% para descimbrar mañana, ¿no? O sea, ese concreto no fragó, ese concreto se durmió y colaron ellos el viernes, querían descimbrar el sábado, era lunes, e hicieron el reclamo, nosotros fuimos ese lunes en la tarde y el concreto estaba como si lo hubieran terminado de vaciar. Entonces, los aditivos hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿sí? Especial cuidado cuando se van a utilizar en obra. Estos son algunos tipos de aditivos con el efecto que que deseamos que cumplan, ¿sí? Están los acelerantes, los precursores de adherencia, los aditivos para lechada, los agentes espumantes, los antideslave, pruebas de humedad, los auxiliares de bombeo, los colorantes, los de control de hidratación, los aditivos exclusores de aire, los aditivos protección anticorrosiva, ¿sí? Hay los que se integran directamente sobre el concreto y los que se colocan ya sobre el concreto ya colado y que por capilaridad van a penetrar al mismo concreto. Entonces, hay diversidad de aditivos, hay que saber necesariamente qué necesitamos para saber pedir el aditivo especial. Algunas consideraciones prácticas que me gusta comentar siempre es que varios plastificantes contienen un retardador y pueden causar problemas si se aplican en dosis mayores. Algunos plastificantes contienen cloruros que pueden incrementar el peligro de corrosión en el acero de refuerzo, ¿sí? Estos son totalmente prohibidos en los concretos preforzados, ¿sí? Algunos plastificantes también transportan cantidades variables de aire, ¿sí? Generalmente el contenido de aire en un concreto normal anda en el 2-3%, cuando necesitamos nosotros un concreto impermeable, un concreto resistente o con alta durabilidad, andamos buscando un 7-8% de contenido de aire. Acuérdense que también que a mayor contenido de aire bajamos la resistencia, porque finalmente esa masa de concreto la estamos llenando de aire, ¿sí? Y no de pasta de cemento. Entonces la resistencia necesariamente baja. También tenemos plastificantes para aumentar la trabajabilidad, la contracción y la afluencia, ¿sí? Que de manera invariable se van a incrementar cuando utilizamos ese tipo de aditivos. Por lo tanto, insisto, hay que saber qué pedir para saber qué producto debemos utilizar adecuadamente. En cuanto al almacenamiento y manejo,
La mayoría de los aditivos son soluciones acuosas o químicos activos. Estos definen claramente las reglas generales para su almacenamiento. Deben protegerse contra la congelación, deben protegerse contra los rayos directos del sol, ¿sí? Del calor, deben almacenarse fuera de los rayos directos del sol o otras fuentes de calor. Muchas compañías de aditivos proporcionan los tanques o los empaques de colores ligeros, ¿sí? Para repeler la incidencia del sol, ¿sí? Y esto nos permite conservar un poco más el aditivo. Los aditivos no se recomienda tenerlos mucho tiempo almacenados porque va a llegar el momento que se sedimentan sus partes sólidas y el aditivo no va a funcionar como debe funcionar, ¿sí? Por la regla general, los aditivos contienen preservativos para reducir la biodegradación y extender la vida de anaquel. Algún día alguien se equivocó en los aditivos y no le metió ese preservativo y se tuvieron que recoger bastantes miles de litros porque a los 8 días ya se estaba echando a perder el aditivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Generalmente, la actividad y efectividad de un aditivo va a disminuir con el tiempo, necesariamente, no dejan de ser productos químicos. Aquí sí el principio del almacén debe prevalecer, es decir, lo que llega primero sale primero. Aquí no hay de que tú llegaste primero y te vas hasta el último, o te voy a almacenar hasta el final del almacén y ya después te consumo cuando no tenga otra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los aditivos generalmente son almacenados en sitios o tambores de 200 litros o en tanques de mayor almacenamiento. Generalmente los proveedores de los aditivos proporcionan servicio a los tanques de almacenamiento y los tambores siempre se recomienda manejarlos con cuidado. Hay adiciones también para el concreto que no inciden sobre la rheología ni la reacción química del concreto o del cemento con el agua, ¿sí? Y no se consideran como aditivos, se consideran suplementos del cemento como escorias, pozolanas, humo de sílice, fibras, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, la finalidad de usar aditivos es modificar ciertas propiedades del concreto o del mortero de tal forma que sean más adecuadas para ser trabajadas por economía o por determinados propósitos, tales como el ahorro de energía. Aquí la economía se refiere mucho al tiempo en que podemos descimbrar nuestra obra, ¿sí? No es lo mismo dejar una cimbra 20 días o 28 días, que sería lo ideal, para el concreto, si no utilizáramos aditivos, que mover la cimbra a los 3, 4 días, ¿sí? Y poder darle más usos o más servicios. Siempre hay que, su empleo siempre se realiza después de haber evaluado correctamente sus efectos y se muestra su efectividad en el concreto, ¿sí? ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener al emplear los aditivos? Sobre todo, al emplear más de un aditivo, tenemos que buscar que sean compatibles, ¿sí? Aunque sean de la misma marca, muchas de las veces no son compatibles. La base química no dejan de ser productos químicos. La base química puede ser diferente y pueden tener reacciones que no buscamos en nuestros aditivos, ¿sí? Si el mezclado y el colado se van a efectuar por temperaturas arriba o por debajo de las temperaturas recomendadas, generalmente se recomienda tomar precauciones adicionales para el uso de aditivos. Estas son algunas de las normas de algunos aditivos en México, ¿sí? Como ustedes ven, están los aditivos que quieran. En el mercado existen una gama muy amplia de aditivos.
¿Cuáles son los mejores? Los que cumplan con lo que nosotros requerimos, ¿sí? Es muy importante, ¿sí?, considerar lo siguiente. Los aditivos no modifican los resultados de malas prácticas del concreto. No esperemos que utilizando el mejor aditivo del mercado, el que ustedes quieran, nos permita seguir haciendo porquerías en el concreto. Y perdón por la palabra, ¿sí? Los aditivos tampoco hacen milagros, ¿sí? Debemos asesorarnos siempre con el departamento técnico del fabricante, ¿sí? Yo recomiendo usar productos de calidad y prestigio comprobado. Nos ha tocado o no me tocó en algún momento pelear con gente que vendía aditivos a la mitad de precio del aditivo de marca, que los elaboraba él en su garage, ¿sí? Y a la hora de que utilizaban algunos de estos aditivos, no en todos los casos, quiero decir, ¿sí?, tenían problemas con los mismos y el costo de la reparación de los elementos de concreto era más costoso que el haber utilizado aditivos adecuados, ¿sí? No inventar tampoco, no se recomienda inventar, se recomienda tener siempre un apoyo de la gente que vende los aditivos, y hay que tener mucho cuidado con los cócteles, ¿sí? Los cócteles no son recomendados, no obstante que muchas de las veces el mismo asesor técnico nos dice, siempre hay que buscar un poco más de información, ¿sí? Y que nos aseguren que esos cócteles nos van a servir, ¿sí? Alguna vez me tocó ver gente que pedía, yo quiero un concreto que tenga revenimiento menos 8, ¿sí? Pero que cuando yo lo vacié tenga un revenimiento de 6, ¿sí? Y que me permita tener un tiempo de fraguado de tanto tiempo y una resistencia inicial de tanto con un solo aditivo. Como les decía en el segundo punto de esta diapositiva, los aditivos no son productos milagrosos, ¿sí? Los aditivos tampoco cumplen caprichos, ¿no? Los aditivos existen, son buenos ayudantes, pero tampoco podemos abusar de ellos, ¿sí? Ingeniero, Existen, perdón, Gerardo. una aportación al inicio iba entrando toda la gente al evento y pues no hubo oportunidad de comentarles. Estamos a 12 minutos de la ponencia, a iniciar nuestros 15 minutos de preguntas y respuestas. Sírvanse utilizar el chat que pueden ver en la parte baja de su presentación, donde pueden anotar cualquier pregunta, y al iniciarlas a las 6:15, iniciamos las preguntas y respuestas, si le parece, ingeniero, o desea que vayan trabajando. No, a mí me parece lo que tú digas. O sea, yo estoy encarrerado, ¿sí? Pero sí sé que tengo un tiempo, ¿sí? Lo que tú digas lo hacemos, si quieres, al final, para que también respetemos el horario de Raúl y que entre a tiempo, ¿sí? Y para que toda la gente vaya con la información adecuada. En cuanto a la presentación, tú sabes, Gerardo, yo no soy de las gentes que guarda sus presentaciones. Si alguien la requiere, si alguien la necesita, tú eres el que coordinó esto, tienes la hoja blanca para distribuirla si fuera necesario, ¿no? Sí, muchas gracias. De hecho, le informo que ya en el chat, en la parte baja, informarles a todos que en la parte donde dice chat, pueden encontrar una liga donde están los apuntes que hablan de esta presentación que les comparte Felipe de Jesús. Bien, ingeniero, pues lo dejamos. Adelante. Vamos a dar más prisa. Hay tecnología del concreto, hay concretos especiales, los que ustedes quieran, ¿sí? En el siguiente cuadro vamos a resumir mucho toda la información que estamos viendo acá. ¿De qué depende la calidad final del concreto? ¿Sí? Va a depender mucho de la calidad de los materiales,
pero primeramente va a depender mucho del diseño de la mezcla y de la especificación del concreto mismo. Si nosotros no especificamos correctamente qué concreto necesitamos, le estamos dejando toda la responsabilidad al premezclador y el premezclador, como les decía yo, nos va a vender un F''C en la mayoría de los casos. Hay premezcladores de muchas marcas que existen que ya te preguntan más, ¿sí? Y se involucran más con el cliente. Entonces, la calidad final va a depender de todo el proceso. Podemos tener los mejores materiales, pero si el diseño no es adecuado, el concreto va a ser malo. Podemos tener los mejores materiales, el mejor diseño, pero si a la hora de fabricar el concreto no contamos con un control de calidad, como pueden ser los dosificadores que estén calibrados, la báscula, etcétera, que estén bien calibrados, la calidad final va a disminuir. En el transporte de concreto es importantísimo también involucrarse, no dejar todo al premezclador. El transporte es importante porque va a depender, por ejemplo, muchas veces el transporte del concreto va en un mixer o en un camión de volteo, dependiendo del tipo de concreto y para qué lo utilicemos. Y si el pavimento o el camino no está pavimentado, va a haber muchos brincos y saltos. ¿Y qué pasa con el concreto? Se va a segregar y el concreto finalmente, cuando llega a la obra, no va a ser el concreto que salió de la planta y no nos va a servir para cumplir con los requerimientos que tenemos que cumplir. Va a depender mucho del cimbrado, va a depender mucho del armado. ¿Cuántas veces vemos las especificaciones del concreto con un tamaño máximo de agregado de 1,5 y en la separación del armado que tenemos no llega a los 2,5 centímetros de una barra de acero a otra barra de acero? Entonces, ¿cómo va a pasar un agregado de 1,5 en una separación de 2,5 o 3 centímetros? ¿Sí? Muchas veces las especificaciones se hacen sobre las rodillas o sobre gente que ha estado en escritorio toda su vida, ¿sí? No es crítica para ellos, pero sí hay que conocer un poco de la obra e imaginarnos también cómo vamos a manejar el concreto en nuestra obra, ¿sí? Va a depender mucho de la colocación, cómo lo vamos a colocar, qué equipo vamos a necesitar, ¿sí? Para colocarlo adecuadamente. Va a depender la calidad final, la compactación que hagamos en nuestro concreto. No todos los vibradores son adecuados para los diferentes tipos de concreto, ¿sí? Hay vibradores que son especiales, existen las normas donde señalan qué tipo de vibrador se debe utilizar. Para darle el acabado, también es muy importante seguir la normatividad y llegamos al punto del curado. El curado es esencial para la calidad final del concreto. Un mal curado o un nulo curado nos puede disminuir la resistencia final del concreto hasta en el 50% del F''C, ¿sí? El curado debe ser oportuno, debe ser adecuado y debe ser suficiente, ¿sí? Es importantísimo. Después vienen ya el desimbrado, ¿sí? Muchas veces en México desimbramos a golpes de piolín, ¿sí? Mandamos a uno de los ayudantes de la gente que simbró a desimbrar porque ya vamos a utilizar la otra simbra y todavía cuando el concreto está tierno, cuando el concreto está en su primera infancia, en su primera etapa, ¿sí? Llegamos y lo golpeamos. No está diseñado el concreto para eso. Y después nos asombramos porque tiene agrietamientos, tiene fisuras. Como les decía yo al principio, el concreto es muy noble. El concreto es uno de los materiales más hermosos que existen, pero también siempre nos va a acusar de algo que hagamos mal. Siempre nos va a estar acusando, ¿sí? El concreto no se queda con nada.
El concreto siempre nos va a señalar. ¿Y cuál es la primera evidencia que el concreto está enojado con nosotros? Hay fisuras, hay grietas, ¿sí? Hay descascaramientos, etcétera. Este cuadro sintetiza toda la información que nosotros traemos y es un cuadro, la fuente de información es el ingeniero Juan Carlos Rocha, ¿sí? Que elaboró este cuadro en su empresa. ¿Sí? Estos son algunos de los concretos especiales. Existen los concretos que ustedes quieran, el adicionado con fibras, el autoconsolidable, el concreto lanzado, que van a escuchar la excelente plática de Raúl, uno de los mayores expertos, si no es el mayor experto en México, el concreto de elementos prefabricados o decorativos, el concreto arquitectónico, los pisos de cemento, etcétera, perdón. Concretos especiales, concretos de alto desempeño, el aeropuerto de Pekín, un túnel bajo el mar en los Países Bajos, ¿sí? Etcétera. El Estadio Azteca en la década de los 60 del siglo pasado, etcétera. Algunos de los concretos especiales, como es el arquitectónico, el colado centrifugado, el alto desempeño, el ciclopio, con polímeros, con agregado expuesto, el reforzado con fibras, el concreto fluido, con cenizas volantes. La imaginación nos está limitando y la imaginación no tiene límite. Entonces, el concreto cada día alcanza mayores usos, mayores aplicaciones. El CSR, que es un tema súper interesante, ¿sí? Ya se ha utilizado mucho en México, el concreto ligero, el sin contracción, el concreto ecológico, el artístico, etcétera. Para un concreto de alto desempeño tiene mucho que ver la cantidad de cemento, es de 40 a 600 kilogramos por metro cúbico, el aire es de 2 al 7%, la relación agua-material cementante va del punto 20 al punto 40. Los agregados, como les señalaba yo en la charla, son la fase débil de este concreto, ¿sí? Porque los agregados difícilmente van a superar los 400 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Las adiciones, generalmente este tipo de concreto siempre lleva alguna adición y los aditivos pueden ser químicos o naturales, ¿sí? El concreto de alto desempeño es el que reúne una combinación especial de requerimientos de desempeño y uniformidad que no siempre pueden ser logrados usando materiales tradicionales, ¿sí? Con mezclado normal, criterios de colocación normal y prácticas de curado ordinario. Entonces, algunos otros concretos que no necesariamente utilizan cemento Portland. El control de calidad en el concreto es importante llevarlo y cuidarlo en todos los procesos que se tienen que tener. Esta es la Facultad de Ingeniería de la Ciudad de México, una estructura que se comenzó a construir en la década de los 50, se inauguró en esa década de los 50 del siglo pasado y actualmente permanece en un estado envidiable, ¿sí? Realmente son estructuras durables, son estructuras bien hechas, son estructuras con el control de calidad adecuado. ¿Cuáles son las fallas y por qué se dan las fallas generalmente? ¿Sí? Por los materiales es el 4.5%. Por desgracia, en las universidades hay poca información sobre el comportamiento de los materiales, excepto en 2 o 3 casos especiales, como es la Universidad Autónoma de Nuevo León, tengo entendido. Ya tienen también en alguna universidad de Sonora alguna maestría o especialidad en los materiales. En la ejecución, el mayor porcentaje de fallas es en la ejecución. En el proyecto, les mencionaba, hay muchas deficiencias en el proyecto, no se sabe especificar en muchos de los casos el concreto, y en el uso y mantenimiento. No sabemos exactamente para qué vamos a utilizar el concreto, o muchas veces cambiamos el uso de la estructura y ya el concreto no va a funcionar para ese caso. Aquí hay unos de los casos de
fallas en el concreto. Esto pues no tiene nada que ver con la calidad. Vean cómo están bajando el concreto, ¿sí? Pero aún así se atrevieron a colocarlo con las consecuencias graves del costo de reparación que tuvieron que asumir, ¿sí? Esto nada tiene que ver con la calidad. Esto no sé de qué se trata. Es una majadería muy grande, ¿sí? ¿Por qué controlamos la calidad del concreto? La controlamos porque tenemos que buscar y lograr que nuestro concreto cumpla con las necesidades para los cuales lo requerimos o lo necesitamos. ¿Y dónde tenemos que controlar la calidad? En todo el proceso del concreto. Como les decía, en el diseño, en la especificación, en la fabricación, en el transporte, etcétera, ¿sí? Donde debemos en todos, en el manejo, en la compactación, en el curado y en el mantenimiento del concreto. En todos los casos tenemos que vigilar y controlar la calidad, ¿sí? En el diseño las fallas se dan generalmente por la construcción, en los materiales que, vuelvo a insistir, hay poca información del comportamiento de los materiales y en el diseño. Muchas de las veces les mencionaba, y no es crítica, pero es una realidad, la gente que especifica nunca ha estado en obra, no conoce ni nunca nunca se ha ensuciado los zapatitos de concreto. Decía una empresa de muy alta calidad en uno de sus cuadros que alguna vez regaló en el ACI Centro y Sur de México. Al concreto se le conoce cuando te ensucias los zapatitos de él, ¿sí? Solo así puedes conocer el concreto, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta que en cualquiera de estos procesos, ya en el aspecto del concreto mismo, ¿sí? Podemos fallar, ¿sí? Y si fallamos ahí, el concreto no se va a quedar callado, ¿sí? Se deberá especificar claramente tipo de concreto, las características que vamos a tener, las condiciones de servicio, todo el proceso que va a tener para su colocación, cómo lo vamos a colocar, cómo lo vamos a compactar, cómo lo vamos a curar, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar claramente especificado. En las materias primas se hacen pruebas de calidad, sobre todo en los agregados y en el agua. Generalmente los aditivos y el cemento ya vienen con su control de calidad, ¿sí? En la elaboración hay que ver que todo esté correcto. En el transporte, la calidad que guardan los caminos. Durante la colocación hay muchos puntos que debemos vigilar, que debemos cuidar, para no segregar el concreto, ¿sí? Hay que ver que todas las instalaciones y las preparaciones ya estén terminadas. ¿Ya me salgo, Gerardo? El control de calidad. Antes, ingeniero, ya hay que, necesitamos resolver, viene la siguiente ponencia. Sí, no hay problema. Sí, me entusiasmo mucho con esto y pido una disculpa. Un tema totalmente apasionante, pero vamos a, es fundamentos, es hablar de los básicos que tenemos. Así es. Entonces, vamos a decir, ese conocimiento de los básicos nunca, siempre nos va a llevar a que logremos lo que queremos obtener. Muy bien, ingeniero. Pues adelante. Bien, iniciamos sección de preguntas y respuestas. Si está de acuerdo, desea unos 5 minutos Totalmente adicionales para redondear el tema. No, si quieres vamos viene el tema ocasión, acabado y curado, que son temas muy buenos y que tenemos que hacer mucho énfasis, sobre todo en el curado del concreto, pero ya se mencionó la importancia del mismo en la colocación, en la compactación del concreto, utilizar los vibradores adecuados, los vibradores que la norma señale. La vibración puede ser interna, externa, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que planear muy bien. Son la parte medular de la colocación del concreto
cómo lo vamos a colocar, a qué hora lo vamos a colocar, tener todos los accesos listos, tener todas las instalaciones, todo lo que va a ir embebido en el concreto ya, en el concreto mismo, tener limpia la cimbra, ¿sí? Es una de las actividades que todavía estamos colocando, el acero, todavía estamos colocando las instalaciones cuando ya estamos vaciando el concreto. Bien. Si quieres pasamos a la serie de preguntas, Gerardo, sí, porque aquí nos podemos seguir otro tiempo, ¿no? Agradecerle, no perder el momento de agradecerle esa gran pasión sobre el concreto, ingeniero, siempre nos ha dado en todas sus exposiciones. Iniciamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Si cualquier persona que desee hacer, por favor, escríbanos a través del chat. Inicia el ingeniero César Miguel Rivera Félix. Me dice, buenas tardes. En el caso de los MR42 o 38, ¿cuál sería la temperatura ambiente máxima permisible para un vaciado? En la temperatura ambiente, puede ser hasta 35 grados, ¿sí? Pero ahí es muy importante la temperatura propia del concreto, ¿sí? Es más importante considerar eso y obviamente la temperatura ambiente, tomando todas sus precauciones, 35 grados todavía se puede colocar adecuadamente. Y va a depender mucho también del viento, va a depender mucho de la humedad relativa para que la colocación sea lo más propia posible. No sé si queda resuelta. Bueno, no te escucho. Una disculpa. Muchas felicitaciones. Le envían de varios, pues, tenemos participantes, le comento, desde Perú, nos acompañan varios gente, nos acompañan gente del Colegio de la Costa de Jalisco, nos acompaña varios ingenieros de Mazatlán, nos acompañan algunos ingenieros de Culiacán, plantearles todo ese foro de gentes que están enviándole felicitaciones. Vengo subiendo después de Culiacán. Hay varios ingenieros de Los Mochis, de Navojoa, Sonora. Entro a Sonora, Navojoa. Hay varios ingenieros aquí. No puedo decir nombres porque se nos está yendo el tiempo, desgraciadamente. Pero sí le comento varios ingenieros de Guaymas, de Hermosillo. Se reportan ingenieros de Caborca, son de Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado. Se reportan de ingenieros de Mexicali, Baja California. Incluso no nomás los ingenieros, sino algunos presidentes de los colegios están entusiastas en este evento. El Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana también los tiene ahí felicitándolos. Está en Ensenada está el Colegio de Ingenieros Civiles presente y el Colegio de Arquitectos también. De Baja California Sur tiene gente de La Paz y de Cabo San Lucas, ingeniero. Entonces, aunque quisiera, de veras, no puedo dar lectura a todas las preguntas. No. Ciudad Obregón, no, ingeniero Ponce, disculpa, me lo brinqué. Fue sin intención. Ok, preguntan, otra pregunta, una par de preguntas nada más para dar inicio. Pregunta Manuel Martín Cota, ¿qué opinión tienes sobre la diferencia en los límites de temperatura máxima del concreto entre la norma mexicana y el ACI, de 32 a 38 grados, según tengo entendido? Adelante. Yo prefiero quedarme con la de 32 grados centígrados. Siempre nos va a dar mayor seguridad en que vamos a tener mejores resultados en nuestro concreto, pero va a depender mucho también del tipo de concreto que vamos a utilizar, del sistema que estamos utilizando de vaciado, ¿sí? Y de todas las otras etapas
que vamos a tener dentro de nuestro concreto. Yo prefiero y siempre recomiendo una temperatura máxima, así ya exagerado, de 34 grados, ¿sí? Con eso podemos tener un porcentaje de seguridad que no vamos a tener problemas. Ya 38 grados sí se antoja un poco más difícil, aunque si la temperatura, la humedad relativa es alta, pues 38 grados no es tan crítico, ¿no? Pero sí tenemos que tomar en cuenta esas consideraciones. El ingeniero Wilfred Ramírez dice, es importante verificar la temperatura propia del concreto y la temperatura del área a colar para evitar un choque térmico. Sí, necesariamente tenemos que tener en cuanto a la temperatura, sobre todo cuando tenemos cimbras de metal, ¿sí? Es importantísimo tener todo eso bajo control. Un choque térmico es fatal para el concreto. Como les decía, el concreto es muy noble, pero siempre nos va a estar acusando de qué hicimos mal, ¿sí? Y sí, siempre es recomendable tener un control de la temperatura propia del concreto, de la cimbra, ¿sí? Y de la temperatura ambiente. Okay, viene bien, ya las últimas dos preguntas. Dice Carlos Roberto Galindo Ornenas, ¿qué opinión le merecen los concretos de autocolocación y o autoconsolidables? Hijo, los concretos autoconsolidables son un tipo de concreto que requiere muchos cuidados especiales, desde sus propias pruebas que a los que debe someterse ya son concretos especiales, como su nombre lo dice. Se han utilizado mucho, sobre todo en estructuras muy densamente armadas, ¿sí? Si se tiene un buen control en ese tipo de concreto, no vamos a tener ningún problema. Son concretos que llegaron para quedarse. El ingeniero Víctor Elenes pregunta, buenas tardes, ingeniero. Tengo algunas obras que requieren de un concreto que resista a la salinidad. ¿Qué aditivo le puede recomendar para hacer este concreto resistente a la salinidad? Primero hay que hacer un concreto poco permeable, ¿sí? O sea, es más bien un concreto impermeable, un concreto con baja capilaridad, ¿sí? Ahí es importante utilizar alguna adición, microsílica, sílica fume, alguna cosa de esas. Y obviamente cuando utilizamos una adición de cualquier tipo, alguna puzzolana, necesitamos utilizar un fluidificante o plastificante. Si me preguntan marca, pues hay 3 o 4 marcas que yo en lo personal las he manejado y tienen la confianza del mundo, ¿sí? Pero sí tienen que hacer un diseño más consciente. No es solo un aditivo como va a lograr un concreto que cumpla con esas características, ingeniero. Bien, 6:30, hay un receso de 5 minutos. Necesitamos iniciar a tiempo la siguiente ponencia. Quedan 3 preguntitas más. El que desee apoyarnos, el que desea continuar, con todo gusto vamos a dar 4 preguntitas adicionales y el resto de preguntas que puedan colocar, le informo que van a ser registradas y enviadas al ingeniero Felipe de Jesús, el cual posterior a esta plática les podrá dar respuesta. Las últimas 4 preguntas, porque ya son muchas, ingeniero. El ingeniero Rodolfo Maldonado dice, aditivos que se especifican para determinar una función en el concreto. Se revisa que no presenten efectos colaterales, es decir, que nos ayuden para que lo que especifiquemos que no afecte otra propiedad. Pregunta, ¿tiene alguna experiencia que comentar? Ejemplo,
de pisos industriales y aditivos? Hijo, todas las del mundo, ingeniero. O sea, hay experiencias muy costosas, ¿sí? Que por el mal uso de los aditivos le costaron mucho dinero tanto a la premezcladora como a la misma empresa de los aditivos, pero fue por un mal manejo. O sea, no, el usuario no se asesoró adecuadamente y utilizó los aditivos con manga libre, manga ancha, y no necesariamente eso va a darle las características que nosotros buscamos, ¿sí? Todos los aditivos de la marca que ustedes quieran deben hacerse pruebas previas en laboratorio, ¿sí? Para ver su comportamiento, de preferencia en las condiciones reales en las que se van a usar, ¿sí? Porque en laboratorio todo sale muy bonito, todo sale muy bien, pero todo siempre es recomendable hacer las pruebas previas en las condiciones más cercanas a la realidad. Bien, Juan, ya ahora sí preguntas de un minuto. Juan Andrés Barrón pregunta, me quedé con la duda del por qué comentó que el F'(C) no es tan importante y por qué, en qué aspectos. No es lo más importante. Nosotros, por ejemplo, el F'(C) es lo que rige siempre el concreto, su capacidad de carga. Pero para un concreto durable, ¿sí? No es lo más importante. Para un concreto durable, que sea resistente al medio ambiente, que sea resistente a las condiciones de servicio, puede ser un concreto con una resistencia de F'(C) 350, 400, pero si es un concreto, ¿sí?, que no tiene las precauciones y no tiene las condiciones para ser resistente al aspecto químico, al medio ambiente, pues el F'(C) no viene a ser lo más importante. No deja de ser importante, obviamente es una característica que siempre debemos buscar en el concreto, pero en términos de durabilidad no es lo más importante. Por ejemplo, un MR, ¿sí?, que en términos de F'(C) puede no ser tan alto, pero en términos de durabilidad o resistencia a flexión, ¿sí?, es la característica que más buscamos nosotros, no resistencia a compresión, ¿sí? O un piso industrial que va a estar sometido, por ejemplo, en la industria alimenticia, en la industria láctea, todo eso, pues es más importante buscar que sea un concreto durable a que sea un concreto resistente. Ok, ingeniero, pues no nos queda otra más que agradecer esta tan buena plática, tan buena y apasionada plática como lo mencionan varios en el chat, por todo este conocimiento que nos ha manejado. Están muy agradecidos la mayor parte. Iniciamos en 2 minutos ya en lo que hacemos pruebas de video. Hay tiempo para hacer un café. El agradecido soy yo, Gerardo, y de verdad, muchas gracias y felicidades por la coordinación de este evento. Y estoy a las órdenes. Gracias.